58 agresiones a periodistas, de los cuales en 38 casos participó algún partido político, alguna autoridad electoral o algún candidato independiente como probable agresor. Estas acciones no pueden pasar desapercibidas. La condición fundamental de la democracia es la libertad, principalmente la de expresión, derecho consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna. Y no solo por eso, el propio texto constitucional refiere que el derecho a la información será garantizado para el Estado. En materia de libertad de expresión, nuestro país está obligado a cumplir compromisos internacionales y es parte de diversos instrumentos que consagran este principio. Tan solo voy a mencionar el contenido del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ese derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Las agresiones a periodistas también están sancionadas por la ley. Todos sabemos que existe un marco jurídico al respecto. De igual forma sucede con el derecho de la información. Recientemente hemos realizado significativas reformas para robustecer la protección de este derecho, que resulta imprescindible para la labor de los periodistas. Nos preocupa que se den agresiones para limitar derechos consagrados no solo por nuestra Constitución, sino en el ámbito internacional. En Nueva Alianza siempre nos hemos manifestado por la libertad de expresión y por la transparencia y el derecho a la información, razón por la cual es de elemental congruencia con nuestro pensamiento estar a favor del presente dictamen. Resulta no solo inadmisible, sino vergonzoso que en el marco de una contienda democrática se presenten casos de violencia contra periodistas. El documento citado por el promovente del punto de acuerdo que estaremos aprobando el día de hoy señala que de las agresiones a que nos referimos anteriormente, la más frecuente fue la amenaza en 16 de los casos, pero también se presentaron 12 casos de golpes, 7 ataques verbales, 6 de robo o destrucción de equipo, 5 detenciones arbitrarias, 4 ataques cibernéticos, 2 campañas de desprestigio y 2 de acoso legal, un ataque de medios, inclusive se presentó una agresión sexual, una invasión a los datos personales y una alteración del sitio web. La consolidación de la democracia no se puede ver amenazada por este tipo de acciones. Por eso, en Nueva Alianza nos unimos a ese exhorto al Instituto Nacional Electoral para que la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el desarrollo de la cultura política democrática se incorporen las medidas necesarias para fomentar el respeto a la libertad de expresión de los periodistas y de los medios de comunicación en el contexto de los procesos electorales, a través de la formación de una cultura de tolerancia y de derechos humanos. En la construcción de una sociedad democrática es indispensable que quienes ejercen la profesión del periodismo y cualquier ciudadano tengan la certeza de que sus opiniones y posturas serán respetadas. Garantizar las condiciones para que periodistas y ciudadanos puedan llevar a cabo su labor durante la jornada electoral es una obligación ineludible de la autoridad, pero requiere un esfuerzo conjunto y decidido de todos los involucrados. Es justamente en el respeto a la pluralidad de las ideas en donde descansa el principio fundamental de la democracia. Por lo tanto, resulta inexcusable la responsabilidad de la autoridad salvaguardar el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. El futuro de nuestra democracia depende de que la deliberación pública se desarrolle en un marco de libertades. De lo contrario, seguiremos padeciendo de una democracia formal que se reduce solo al ejercicio del voto y no es a lo que aspiramos.
Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias por su atención, señores legisladores. Gracias, diputada María Sanjuana. Para hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la tribuna al diputado Fernando Belauzarán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Sí, gracias, presidente. Bueno, un momento antes de entrar directo al tema. La semana anterior hablé de un caso sobre el protocolo de Estocolmo y confundí el caso y la persona. Yo me referí, la verdad es que confundí el caso de Alejandro Martí con el de Isabel Miranda de Wallace y confundí a Brenda Quirós con la famosa Lorena Hernández, que efectivamente ya salió. Y simplemente hacer la aclaración, Isabel Miranda de Wallace me mandó una carta, ya tuve comunicación con ella y me decía Garita, que sabe de esto, que podía simplemente mandar una carta para hacer la aclaración en el acta, pero creo que honestidad obliga que si uno se equivoca en tribuna, pues aquí pida disculpas y se aclare. No somos infalibles, lo importante es saber reconocer los errores y las equivocaciones. Creo que habla mal de quienes no saben reconocer y no tienen el valor civil para asumirlo directamente cuando alguien se puede equivocar. Entonces, valga esta aclaración. De hecho, me había comprometido con Isabel Miranda de Wallace a hacer esta precisamente aclaración aquí en tribuna y asumir la responsabilidad que toque por esa equivocación. Bueno, este es un tema fundamental. La libertad de expresión es un derecho clave, fundamental, entrañable para todos. Decía George Orwell en un ya famoso prólogo inédito, ya una vez que se descubrió, de la rebelión en la granja: si algún sentido tiene la libertad, es la posibilidad de decirle al otro lo que no quiere oír. Esa es la libertad de expresión y me parece un valor, insisto, fundamental. Pero no es un asunto solo de leyes, también es un asunto de cultura. Tenemos que promover una cultura de la tolerancia, una cultura del respeto a la opinión ajena. Hay quien les molesta la crítica periodística y los anatemiza y dice: si me criticas eres quizás de la mafia en el poder, o si me criticas eres revoltoso, o si me criticas la intolerancia se viste de muchas maneras, pero siempre es perversa esa intolerancia. Hay que aceptar la opinión del otro aunque no nos guste, y como decía el Zarco, a la prensa se le responde con la prensa, a la libertad de expresión se le contesta con la libertad de expresión. Y lo que nosotros tenemos que pedir y exigir es fortalecerla. Por eso es muy importante, por ejemplo, la ley reglamentaria del derecho de réplica, que ya está en el artículo 6º constitucional, para que si alguien cree que ha sido injustamente señalado en un medio de comunicación, pues pide el derecho de réplica y en la misma circunstancia responde y da su verdad o da su opinión. Entonces, la libertad de expresión se responde con libertad de expresión, pero es muy importante impulsar culturalmente el respeto y la tolerancia desde pequeños, desde la educación, etcétera. Y me parece que en eso tenemos un déficit muy fuerte en la sociedad mexicana. Hay una intolerancia cultural en muchos aspectos, en muchos sectores, en muchos políticos que no quieren ser cuestionados si no les gusta ser cuestionados, pues se tienen que aguantar, porque ese es un derecho de todo ciudadano de expresarse con absoluta libertad. Ya hablaremos cuando hablemos del multihomicidio y de la vida de los periodistas, cosas más concretas. Simplemente quería apoyar este punto de acuerdo en el cual se habla de la necesidad de que se impulse educación para fomentar la tolerancia y el respeto a la libertad de expresión. Es una práctica cotidiana que muchos gobiernos están encima de las redacciones de los periódicos porque no les gustó una nota, porque no les gustó un comentario de un periodista. La verdad es que ahí se ve, hasta ese punto se ve la intolerancia cultural que se tiene, aunque el artículo 6º hable precisamente de la libertad de expresión. Ya hablaremos de cómo defender a los periodistas con el artículo, el protocolo que existe ya y con la Fiscalía Especial, etcétera, que están fallando o algo está sucediendo, porque este es un país peligroso para los periodistas. Pero reconozcamos que también es un problema cultural y que es importante impulsarlo en la educación. Entonces voy a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, presidente, y gracias. Gracias, diputado Belauzarán. Agotada la discusión
de dictámenes, procederemos a su votación. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que acaban de discutirse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los dictámenes que ya se discutieron. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Tenemos ahora la discusión de dictámenes de la segunda comisión. Iniciamos con el relativo al estudio de la esclerosis lateral amiotrófica. El dictamen está publicado en la Gaceta. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra al senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En virtud de que no se encuentra el orador, se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo. Tenemos la discusión del dictamen por el que la Comisión Permanente se congratula por la decisión de Venezuela de efectuar las elecciones legislativas el 6 de diciembre del 2015. El dictamen está publicado en la Gaceta. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sí, micrófono a... Gracias. Pediría, si no tiene inconveniente, presidente, que pasara primero el diputado Fernando Rodríguez Doval para el tema. Gracias. Bien, entonces damos el uso de la tribuna al diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente, con su venia. Bueno, por supuesto, los diputados y los senadores del Partido Acción Nacional que integramos esta comisión permanente habremos de votar a favor de este punto de acuerdo y queremos aprovechar también esta oportunidad para decir algunas de las cosas que están pasando en Venezuela y que por lo tanto a nosotros nos preocupan mucho y que consideramos que el Congreso mexicano debe de procurar atender. Primero hay que decir que en Venezuela se está viviendo una crisis económica y una crisis política sin precedentes en la historia misma de ese país. Quiero empezar por la crisis económica. En Venezuela, en el año 2014 hubo una inflación de más del 70%. Este año las previsiones del Fondo Monetario Internacional es que va a haber una inflación cercana al 200%. Venezuela ha implementado desde hace ya varios años un estatismo económico que ha generado que hoy haya desabasto de los productos más esenciales, los alimentos más básicos, que haya habido una caída en los salarios reales, que no haya medicinas, que no haya productos de primera necesidad, que estén colapsando los servicios médicos y que gran parte de la población viva hoy en la más absoluta pobreza. Venezuela desde hace varios años está implementando un sistema económico que ha fracasado desde hace ya también muchos años en todo el mundo. Pero no es eso lo que nos preocupa. Finalmente, las decisiones económicas ya son propias de cada gobierno y de cada país, y tampoco es que en México podamos decir que en estos momentos tenemos una economía próspera, en desarrollo y en crecimiento. Lo que más nos preocupa en el caso de Venezuela es la crisis política que se está viviendo. Hoy nadie puede negar que en Venezuela se está viviendo lo más parecido a una dictadura que viola los derechos humanos, a una dictadura que encarcela a los opositores del régimen, una dictadura que incluso tortura a sus opositores. Podemos hablar de muchos casos. Por ejemplo, el líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, que está detenido, está en la cárcel y ya lleva más de un año en ella. El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, también un preso político. El alcalde de Caracas, la capital de Venezuela, Antonio Ledesma, que también está detenido. O casos como el de
también la lideresa opositora Corina Machado, a la que no solamente se le despojó de su calidad de parlamentaria con tretas legales verdaderamente vergonzosas, sino que ahora además el Consejo Nacional Electoral le ha negado su registro como candidata a diputada a estas elecciones que se van a llevar a cabo en el próximo mes de diciembre. Podemos hablar de cualquier espacio de libertad civil y veremos que Venezuela está peor de lo que estaba antes y que su proceso de descomposición política es verdaderamente preocupante y lamentable. Por ejemplo, si vemos los informes de la organización internacional Freedom House relacionada con la libertad de prensa, veremos que también Venezuela perdió terreno respecto a lo que tenía el año pasado, que ha habido un aumento en los ataques y amenazas contra los periodistas y la falta de transparencia en la propiedad de los medios. Todo esto, sin duda, debe de llamarnos a nosotros y a toda la comunidad internacional a la mayor preocupación. Estas elecciones que se llevarán a cabo el próximo mes de diciembre deben de ser observadas y vigiladas por toda la comunidad internacional. Por eso, la actuación de este Congreso no puede limitarse únicamente a congratularnos, como lo haremos el día de hoy, de que se puedan llevar a cabo estas elecciones, sino que también tenemos, en la medida de nuestras posibilidades, que pugnar para que estas elecciones se lleven a cabo bajo las garantías democráticas mínimas que se tienen que exigir en el mundo entero. Hoy la situación de Venezuela es verdaderamente crítica, es muy preocupante, dramática, nos atreveríamos a decir, y ante eso este Congreso mexicano no puede ser omiso. El sufrimiento del pueblo venezolano, al igual que el de cualquier pueblo que esté sometido a una dictadura que viola los derechos humanos, como es el caso de lo que ocurre en Venezuela bajo el liderazgo primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, tiene que ser denunciado. Por eso es que nos congratulamos, insisto, pero nuestra tarea no termina el día de hoy. Tenemos que unirnos a otros movimientos internacionales para garantizar, insisto, que estas elecciones se lleven a cabo bajo unas auténticas garantías democráticas. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Primero, pues celebramos que en Venezuela se vayan a dar estas elecciones en el mes de diciembre. Todo esto se da a partir de las huelgas de hambre que han tenido diversos presos políticos, como es el caso de Leopoldo López. A mí me gustaría también que desde México hiciéramos una reflexión, porque debemos hacer valer nuestra condición de actor con responsabilidad global. Responsabilidad global que es impulsada desde el gobierno federal a través de la Cancillería. ¿Y cómo podemos hacer valer esta condición de actor con responsabilidad global? Me gustaría que se promovieran misiones de observación electoral, como lo puede hacer, lo podríamos hacer a través de la OEA. Por otra parte, compartirles que propuse que el Instituto Nacional Electoral brinde asistencia técnica al Consejo Nacional de Elecciones de Venezuela. Y un punto de acuerdo también que yo espero que todos los partidos políticos podamos apoyar, podamos respaldar, para que el Senado, la Cámara de Diputados, juntos el Congreso de la Unión, pueda tener una misión de observación para las elecciones en el mes de diciembre. Yo quiero decirles que aquí se han subido muchos puntos de acuerdo, muchos pronunciamientos con respecto a Venezuela. Desafortunadamente, ya lo dijo aquí mi compañero, el diputado Fernando Rodríguez Doval, se siguen violentando los derechos humanos, se sigue lastimando a la gente, la situación económica y política cada día está peor en este país hermano, y sí, y lo digo
fuerte. Desafortunadamente, México sigue guardando silencio ante lo que ocurre en Venezuela. Y yo pongo el caso y aprovecho una vez más para reiterar el apoyo, para reiterar el respaldo por parte de los diputados y de los senadores de Acción Nacional a una mujer valiente, María Corina Machado, una mujer venezolana que ha viajado por diversos países de América Latina y del mundo para denunciar los atropellos a los derechos humanos que los parlamentarios de oposición han sufrido. Los han golpeado en el recinto legislativo, les han quitado las presidencias de las comisiones, la destituyeron de su cargo como diputada por haber viajado a la Organización de Estados Americanos para que su voz fuera escuchada. Esto pese a haber sido electa por el pueblo venezolano con más del 57% de la votación a su favor. Y ahora, en un intento desesperado del oficialismo, le fue notificada una inhabilitación que supone un obstáculo para que se presente en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Esto se los digo porque al final del día nosotros somos parlamentarios. Hay que ponernos en los zapatos de los parlamentarios de Venezuela que son electos por el pueblo y que desafortunadamente tienen un presidente que hace lo que le da la gana. Y lo único que podemos ver en América Latina es mucho silencio por parte de países democráticos como lo es México. Y sí creo que México no puede seguir siendo omiso ante lo que pasa en Venezuela con este doble discurso además que tiene el presidente de Venezuela. Por un lado se reúne con el secretario general de la ONU para solicitar apoyo en el conflicto territorial que tienen con Guyana, pero durante meses su gobierno ha descalificado al Consejo de Derechos Humanos y sus grupos de trabajo que buscan coadyuvar para resolver la grave crisis en materia de derechos humanos por la que atraviesa este país. Para concluir, yo solamente les diría que no podemos guardar silencio. El guardar silencio con lo que pasa en un país hermano como lo es Venezuela nos hace cómplices. Yo espero que tanto diputados y senadores mexicanos en algún momento podamos hacer un pronunciamiento firmado y avalado por todos, como ha ocurrido en muchos países de América Latina y del mundo, que sin temor los parlamentarios han hecho pronunciamientos por unanimidad. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a la senadora Hilaria Domínguez Arbizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. Mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos congratulamos porque la hermana República Bolivariana de Venezuela pueda establecer su democracia con motivo de la celebración de las elecciones legislativas que renovarán a 165 miembros de la Asamblea Nacional. Para nosotros, los mexicanos, el derecho al respeto ajeno es la paz. Respetamos
la vida interna de cada país. Y son los venezolanos los que seguramente a través de la rectora del Consejo Nacional Electoral, que anunció el pasado 22 de junio de este año, elecciones legislativas para celebrarse el 6 de diciembre del 2015. Para nosotros, el que los países puedan restablecer su Estado de Derecho y ser electos en el mismo, en un proceso democrático, nos da mucho gusto para el pueblo y el gobierno de Venezuela. Hacemos votos como lo hicieron las organizaciones, las naciones suramericanas, la Unión de Estados Americanos, la OEA, la Unión Europea y nosotros, para que en el marco de la paz y de la tranquilidad, en el Estado de Derecho, los venezolanos puedan, el 6 de diciembre de este año, elegir a sus legisladores en el marco de la paz y de la tranquilidad, en estricto apego a la democracia, y se restablezca el orden y la pacificación. Que las y los ciudadanos de Venezuela, los niños, las mujeres y los adultos y los ciudadanos en general puedan tener desde lo ancho a lo largo del territorio de Venezuela la paz y la tranquilidad y la gobernabilidad y la democracia pura para que pueda restablecerse un gobierno de Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo. Vamos a retomar el dictamen relativo al estudio de la esclerosis lateral amiotrófica. El dictamen está publicado en la Gaceta, como se había dicho, y se concede el uso de la tribuna para referirse al tema al senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Muy amable. Muy buenas tardes, compañeros legisladores. Mi presente intervención es para apoyar el dictamen que exhorta respetuosamente a las autoridades educativas y de salud referente a una enfermedad que causa pérdida de la fuerza muscular, que no tenemos claramente cuál es su origen y que de manera especial en muchas ocasiones se presenta en nuestro país. Hablar de esta enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, como es mejor conocida a nivel nacional e internacional, es una enfermedad neurodegenerativa y que se tiene la presencia de entre cada 100,000 habitantes. Es por ello que una vez que es diagnosticada esta enfermedad, solamente hay una esperanza de vida entre 2 y 5 años a partir de que se detecta. La Organización Mundial de la Salud determinó el día 21 de junio como el Día Mundial en contra de la lucha de la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, con el propósito de sensibilizar a los gobiernos y mejorar los servicios de salud. Es cierto que esas personas, como bien comentaba, no solamente tienen la pérdida de la fuerza muscular, sino también complica todo su entorno de su vida y causa pérdidas a nuestro país. Resulta impostergable aumentar las investigaciones en torno a las causas que dan esta enfermedad. Aún no se encuentran con diagnósticos efectivos, por lo que es importante brindar y que se conserven los recursos necesarios, los recursos humanos para la investigación y el tratamiento de esta enfermedad. Nuestro grupo parlamentario del PRI refrenda su interés por el bienestar de la población de los mexicanos. Es el momento más importante
de poner a tiempo. Es importante poner al tiempo la salud de los mexicanos ante un nuevo panorama epidemiológico que está cambiando constantemente. Nuestro partido, el PRI, siempre estará a favor de mejorar la atención de los mexicanos, de que haya más y mejores servicios de salud. Los servicios de salud en México no se privatizan, no tienen por qué privatizarse, y es requerido y es necesario apoyar para que tengan mejores oportunidades de desarrollo. Es importante que lo hagamos, es importante que lo hagamos por la salud de los mexicanos, es importante que lo hagamos por el bien de nuestros hijos. Muchas gracias y muy buenas tardes, compañeros legisladores. Muchas gracias, senador Oramas. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo. Tenemos ahora la discusión del dictamen por el que la Comisión Permanente expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas de los atentados ocurridos en Estados Unidos de América, en Túnez, Francia y Kuwait. El dictamen está publicado en la Gaceta. Para hablar sobre este tema, se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores y diputados, el mes de junio, la escena internacional que se vio fuertemente marcada por la violencia y originada por los grupos terroristas fundamentalistas a través de una serie de ataques que causaron la muerte de decenas de personas y otras más heridas. El día 26 de ese mes, 3 de estos atentados se perpetuaron casi simultáneamente en la playa de Susa, en Túnez. Un joven de 23 años abrió fuego en contra de los turistas que se encontraban frente al Hotel Imperial en Maraba, dejando un saldo de 38 muertos y decenas de heridos. Gran parte de las víctimas eran de origen alemán y británico. En una mezquita ubicada en la capital de Kuwait sucedió un segundo ataque. Un ciudadano de origen saudí se inmoló haciendo detonar un explosivo que llevaba con él en el centro del recinto. Cerca de 2,000 fieles se encontraban congregados en ese momento. Al menos 25 personas murieron y 200 más resultaron heridas. El tercer ataque de ese día sucedió en Francia, donde Yacine Sali, de 35 años, embistió su coche contra la valla de un complejo industrial de productos químicos después de haber colocado la cabeza de su jefe, al que había decapitado él mismo. El coche que causó la explosión del tanque de gas dejó como saldo 2 heridos. Solo estos ataques fueron perpetrados por individuos pertenecientes al grupo fundamentalista Estado Islámico. Por otra parte, en Estados Unidos, el día 18 de junio también se llevó a cabo un atentado que, si bien no fue ejecutado por algún miembro de un grupo terrorista, tuvo un sustento conducto de un odio racial que dejó como saldo 9 muertos en una iglesia metodista en la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur. Los ataques terroristas carecen de justificación y no tienen cabida en la sociedad contemporánea. Son acciones que violan los derechos humanos, atentan contra el Estado de Derecho, las instituciones, la seguridad de la población y la estabilidad de las regiones donde se lleve a cabo. El respeto a la diversidad cultural y religiosa debe ser un valor compartido con la sociedad internacional en su totalidad, y esta debe condenar enérgicamente todo acto que atente en contra de la vida y de la dignidad humana. México ha sido partícipe de la construcción de convenios multilaterales para la fecha contra el terrorismo. Es signatario
de la Comisión Interamericana contra el Terrorismo, la Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, entre otros. Asimismo, dentro de los principios rectores de la política exterior mexicana se encuentra la solución pacífica de las controversias y la proscripción y las amenazas y el uso de las fuerzas de relaciones internacionales y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI condena enérgicamente todo acto de terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones. Expresamos nuestras profundas condolencias a las familias de las víctimas por la pérdida de sus seres queridos en los atentados en Estados Unidos, en Túnez, en Francia y Kuwait el pasado mes de junio. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Cárdenas. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo. Tenemos la discusión del dictamen que exhorta a desarrollar un programa para la construcción y reconocimiento de los centros de desarrollo infantil en las instalaciones penitenciarias femeniles del país. El dictamen está publicado en la Gaceta de este día. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra a la diputada María San Juana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para referirme a un tema de dimensiones mayúsculas. Me refiero al establecimiento de las medidas que garanticen el desarrollo integral de las niñas y niños que viven con madres reclusas dentro de los centros penitenciarios. Como bien refieren tanto las legisladoras proponentes como la comisión dictaminadora, diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos la UNICEF, coinciden en que los primeros 6 años de vida son fundamentales para determinar el futuro de las personas. Es dentro de los primeros 6 años de vida que se define gran parte del carácter, la capacidad de socializar e incluso la capacidad intelectual. De ahí que durante este tiempo sea indispensable la estimulación temprana y nutrición adecuada, así como la atención médica especializada. Conscientes de esta situación, el Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos jurídicos internacionales a través de los cuales se obliga a establecer las medidas necesarias para garantizar el bienestar de las niñas y niños de nuestro país. Entre los instrumentos más relevantes se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que todos los estados parte se comprometen a llevar a cabo las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos fundamentales, como es el acceso a la alimentación, a la salud y a la educación, por mencionar solo algunos de los más importantes. En este sentido, si bien es cierto que hemos alcanzado grandes avances en la regulación y tutela de los derechos de la niñez, también lo es que el desarrollo de las niñas y niños que viven con madres reclusas en los centros penitenciarios sigue como un reto pendiente para el Estado mexicano. Para dimensionar la trascendencia de este asunto, cabe destacar que aunque en algunos reclusorios hay centros de desarrollo infantil o CENDIs que ofrecen cursos escolares a los niños que viven con sus madres, no cuentan con la certificación de la Secretaría de la Educación Pública, situación por la cual se colocan a los infantes en desventaja respecto a otros niños. Tal parece que estos niños son los que viven en reclusión. Basta mencionar que tan solo en el centro de reclusión de Santa Marta, Acatitla, actualmente se encuentran 128 niños, niñas en el CENDI correspondiente, por lo que es imperativo que las dependencias exhortadas redoblen esfuerzos en este asunto. Además de la gravedad intrínseca a esta discriminación, el hecho de estar dentro de estos centros vulnera el principio penal de trascendencia de la pena,
en virtud de que en casos como el que referimos, la conducta de la madre afecta y pone en peligro el óptimo desarrollo de los menores. Compañeras y compañeros legisladores, durante los años que una servidora laboró como maestra en un centro penitenciario en mi estado, Nuevo León, pude constatar que los hijos de las reclusas viven en pleno y absoluto abandono. Ahora, como representante popular, no puedo ser indiferente ante este panorama. Por el contrario, nos corresponde a todos y a todas fomentar e impulsar las acciones y medidas a través de las cuales se dé cabal cumplimiento al interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El hecho de que sus madres cumplan una condena no los debe de eximir de la atención que requiere todo niño o niña mexicana. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para hacer posible su desarrollo integral. Este principio es el que guía el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Desde el inicio de la presente legislatura ha quedado de manifiesto nuestro firme compromiso con el bienestar y desarrollo de nuestras niñas y niños. Por ello, hago el respetuoso pero enérgico llamado a que votemos a favor del presente dictamen. Hagamos que estos niños y niñas dejen de ser invisibles. Hagamos que tengan la posibilidad de desarrollar todo su potencial y que bajo ninguna circunstancia sean discriminados, olvidados, marginados y condenados a una existencia, por corta que sea, invisible ante la sociedad y ante nosotros mismos. Es cuanto, señor presidente, y por su atención, muchas gracias. Gracias, diputada San Juana. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo. Tenemos ahora, compañeras y compañeros legisladores, la discusión del dictamen por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de que informe de los resultados de la política social en la materia de combate a la pobreza en México. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, el día de ayer en la segunda comisión de Relaciones Exteriores, Educación y Defensa acordamos, conforme al debate que dimos la semana pasada a partir del documento que presentó el Coneval, citar a comparecer a dos actores que nos parece que pueden conducir y ayudar mucho a que el debate en esta materia nos permita no solamente compartir distintos puntos de vista, inclusive contrastar y confrontar visiones respecto a la política en materia de desarrollo social, sino que sentemos un precedente, especialmente frente a la presentación del paquete presupuestal que habrá de hacerse el próximo 8 de septiembre. De tal manera que el presente dictamen cita a comparecer ante la segunda comisión a la secretaria de Desarrollo Social, a la secretaria Rosario Robles, y se cita también, y precisamente por esto mi participación, con la finalidad de hacer una corrección respecto al texto que propusimos y que votamos el día de ayer. Ayer se planteó que vendría el titular del Coneval. La especificación que pido a ustedes tomar en cuenta es que a quien estaríamos citando sería al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es precisamente el Coneval. ¿Esto por qué? Porque la secretaria al mismo tiempo es titular de este organismo. Sin embargo, lo que queremos es tener una primera presentación, más o menos como cuando vino el secretario de Educación Pública, que nos permita tener una visión técnica respecto a este documento que ha generado gran revuelo, con 2 millones nuevos de pobres, que sea la base y el sustento de la discusión o de la presentación de parte de la Secretaría de Desarrollo Social. De tal manera que primero tendríamos la presentación del documento por parte de Gonzalo Hernández, quien precisamente es el secretario técnico, y después por parte de la secretaria, ya para cotejar las cifras y obviamente para que
este cuerpo pluripartidista pues pueda tener observaciones sobre el particular. Quiero cerrar, compañeros y compañeras, solamente dejando una información que nos parece que es importante y el por qué hemos decidido que sea este evento el próximo martes 25 de agosto. El Coneval, en adenda o digamos en acompañamiento de este documento que es sobre el que debatimos la semana pasada, habrá de publicar una revisión, una evaluación específica sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre. De tal manera que esperaríamos a tener esta información completa, el documento que ya conocemos y la revisión específica sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, que es en la que este gobierno de la República es en la que más ha hecho énfasis. ¿Para qué? Para poder hacer un debate sobre ambos temas. De tal manera que les solicito a ustedes que se pueda hacer esta modificación, repito, aclarando que será el secretario técnico del Coneval, y obviamente que puedan asistir el próximo martes a la celebración de esta reunión en la Comisión Segunda para poder sacarle jugo en la presencia tanto de la secretaria como del titular del Coneval. Es el próximo martes 25, es correcto. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias. Gracias, senador Ríos Peter. Solo le pediría al senador Ríos Peter me pudiera dar la propuesta por escrito. Disculpe, la tengo aquí por escrito, procedo a leerlo. Punto de acuerdo segundo, que es donde está la aclaración. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a comparecer ante la segunda comisión al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con el objeto de que informen esta soberanía de los resultados de las evaluaciones de la política social y los resultados del combate a la pobreza en México. Entrego la copia por escrito, señor presidente. Gracias, senador Ríos Peter. Se concede el uso de la palabra al senador Arturo Zamora para referirse al tema desde